Una de las leyes que ya con mayor frecuencia aparece en los temarios de oposiciones es la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Vamos a tratar, mediante sucesivas entregas, de acceder al contenido de la misma. Bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es importante en este caso comprender la estructura de la ley. En principio consta de tres títulos. El título primero, que es el relativo a la transparencia de la actividad pública. El segundo, que va referido al buen gobierno. Y el tercero, que hace relación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bien, en principio veremos lo relativo al título primero, que es esa transparencia de la actividad pública, que como veis está dividido en diversos capítulos: el ámbito subjetivo de aplicación, lo que es la publicidad activa, el derecho de acceso a la información, que después tiene una múltiple división en esos capítulos. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de este título primero, que como digo se titula Transparencia de la actividad pública, es ver cuál es el objeto de la ley. Y es importante considerar que el objeto en sí es triple, y tenemos que tenerlo en cuenta. Este banco tiene tres patas. Una de esas patas es la de ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. Por otro lado, es regular y garantizar el derecho a la información relativa a esa actividad, la actividad pública. Y en último lugar, establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así podríamos decir como las consecuencias que se deriven del incumplimiento de esas obligaciones de buen gobierno. Bien, entonces tenemos por un lado lo que es el objeto de la ley, que tiene que quedar claro, y ya después en el artículo 2 vemos el ámbito subjetivo de aplicación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las disposiciones del título 1, o sea, título 1, que como vemos es transparencia de la actividad pública, ¿a quién se aplican esas disposiciones? No estamos hablando del título 2 del buen gobierno, estamos hablando del título 1, que es de transparencia, ¿de acuerdo? Bien, pues se aplican a la Administración General del Estado, a la Administración de las Comunidades Autónomas. Aparece lo de las ciudades de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas, no comunidades autónomas, evidentemente, y por otro lado también a las entidades que integran la administración local. Bueno, lo que podemos entender en sentido amplio como administración territorial. Por otro lado, se aplica también a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, así como a esas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que son colaboradores de la Seguridad Social. Sabéis que existen mutuas de esas, que existen mutuas que colaboran con la Seguridad Social. Bien. ¿A quién más se aplica? Se aplica a los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público. Dice que con independencia funcional o con una especie de autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. Entonces, todo eso que podríamos llamar, por un lado, administración institucional, cuando tengan esas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre una actividad, sobre un determinado sector. Y por otro lado, también se aplican las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, entidades de derecho público, vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes de ellas, incluyendo a las universidades públicas. Este primer bloque, estos cuatro primeros, conforman lo que la ley posteriormente considera administraciones públicas a los efectos de esta ley. Por eso pongo ahí APP dentro de ese
esas flechas que conducen a esos 4 apartados. Bien, también se aplica a las corporaciones de derecho público en lo relativo, cuidado, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. ¿A todas las corporaciones de derecho público? Sí, pero en todo, no, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. Por otro lado, se aplica también a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, el Senado, Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y también a las instituciones autonómicas análogas, pero también en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Es importante. Y además hay que tener en cuenta esta circunstancia de este apartado porque a la hora de la posibilidad de interponer reclamación no se puede hacer, sino que hay que acudir directamente al contencioso administrativo. Se aplica también a las sociedades mercantiles en cuyo capital social, sociedades mercantiles en cuyo capital social, la participación directa o indirecta de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%. Se aplica a las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones y también a asociaciones constituidas por las administraciones, los organismos y entidades previstos en este artículo. Bueno, se incluyen incluso los órganos de cooperación que se hacía referencia antes en la Ley 30.1992, hay que acudir a la Ley 40/2015 en unas determinadas circunstancias. Bien, pues además de todos estos sujetos que están obligados, como el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, hay otros sujetos obligados en determinadas circunstancias y son a los que se refiere el artículo 3. Y nos dice que las disposiciones del capítulo 2, o sea, lo que se refiere a la publicidad activa que comprende de los artículos 5 al 11, las disposiciones del capítulo 2, o sea, solamente esas, serán aplicables a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Y también a las entidades privadas, pero con una circunstancia concreta, que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas, bien, en una cuantía superior a 100.000 euros o, si no se da esa cuantía, cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Luego hay determinadas cuestiones que no se aplican a todo el mundo, como hemos visto anteriormente, pero hay lo relativo al capítulo 2, que es la publicidad activa, se extiende más a quién, a estos partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales e incluso a las entidades privadas en determinadas circunstancias. Por otro lado, se establece en el artículo 4 una obligación de suministrar información. Bueno, parece lógico en esta idea establecida que tanto las personas físicas como las jurídicas que sean distintas a las que están referidas en esos artículos anteriores, pero que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, lo que tienen que les obliga la ley es a suministrar a la administración, al organismo o a la entidad de esas que están comprendidas en el artículo 2.1, a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en este título. Está claro, bueno, si tienes una información que te va a pedir una de esas sujetos obligados, tú estás en poder de ella, lo que tienes que hacer es suministrarle como tal esa información. Bien, pues aquí es a grandes rasgos las cuestiones relativas
a los 4 primeros artículos de la Ley 19/2013, que, como digo, es transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Esa transparencia como tal, podríamos decir que se divide en dos. Por un lado, lo que es la publicidad activa, la obligación por ti de dar información sin que nadie te lo pida, y por otro lado, el derecho de los ciudadanos. Pero lo iremos viendo posteriormente. Sobre todo teniendo en cuenta todas estas circunstancias, lo que tenemos que considerar es sobre todo esos sujetos. Bueno, por un lado la estructura como tal, por otro lado lo relativo al objeto, ese triple objeto de la ley, y por otro lado los sujetos que están obligados como tal a cumplimiento, podríamos decir, de las obligaciones derivadas de la ley. Hasta la próxima.